por lo menos el punto esencial es el de conseguir la gráfica del LGR. Eso es lo que más nos va a preocupar para esta sesión. En este ejemplo se pide determinar el LGR de esta función de transferencia GDS. El bloque HDS se le considera como 1. Lo único que pasaría es que se mezclaría o se multiplicaría, pero eso simplifica pues esa parte. Aquí está la ganancia K. La ganancia K es bien importante en estos ejercicios porque es la razón del por qué se mapean las raíces debido a cómo se pueda variar dicha ganancia. Mencionamos las condiciones de ángulo para plantear el problema y la condición de magnitud, es decir, los ángulos totales de esta función de transferencia debe de dar la condición antes mencionada de más menos 180 grados. Recordamos que ese más menos 180 grados viene de la ecuación característica de esta estructura que da, pues, despejando g por h daba menos 1, pero como es un menos 1 real de un plano de un plano complejo, pues tiene ese ángulo. Y sus múltiplos, más menos 180 grados y sus posibles múltiplos, que viene representado por 2K más 1. Y finalmente la condición de magnitud, que va a ser la magnitud de todos los polos y ceros, que bueno, ahorita solo se tienen polos para este ejemplo, que deberá de ser igual a 1. Así que vamos a empezar con los puntos a desarrollar de este ejercicio. Vamos por puntos para desarrollar este método. Si ya están alistados, entonces continuamos. En el punto número 1, vamos a ver el punto número 1. Aquí va. Listo. Eso lo voy a redactar con un poquito de texto. En ese punto vamos a hacer mención de algo bien importante. Que no hay ceros. Eso es bien importante, que no hay ceros para arrancar este LGR. Ya que no hay ceros, los puntos iniciales en K igual a 0, que son polos de lazo abierto. Ay, no sé por qué se puso de negro mi pantalla. Se cerró el OneNote. Ya. Y bueno, en K igual a 0, los puntos iniciales serán los polos de lazo abierto. Es decir, vamos a ver cómo empieza este LGR cuando K empieza en 0. Y ese será también nuestro primer punto de prueba en el eje real positivo. Vamos a ponerlo así, con letras, ¿no? Para que no se olvide. Ahí. Dice, lo primero es que no hay ceros. Puntos iniciales, K igual a 0. Son los polos del lazo abierto. Ahorita explicamos un poco más, pero básicamente es si vamos a hacer un corrido de K desde 0 hasta infinito, pues tenemos que empezar a ver qué pasa con K igual a 0. Bueno, siguiente punto es que un punto de prueba en el eje real positivo. Positivo. Esto va a ser lo siguiente. Ese punto de prueba en el eje real positivo
Pues va a implicar lo siguiente, que el ángulo del polo S va a ser igual al ángulo del polo S-1 igual al ángulo del polo S-2. Y esto va a ser igual a 0 grados. Aquí están los ángulos de los tres polos en un punto de prueba del eje real positivo. Y bueno, ahorita vamos a seguir explicando. Les digo, todo esto poco a poco se va a ir aclarando un poco más. Y bueno, último comentario para el primer punto. Bueno, no, penúltimo. Que no se satisface la condición de ángulo. Esto quiere decir que no hay el eje R sobre R. Necesito poner una R de reales. R más. Ahora bien, este último comentario es conclusión de lo anterior. Es decir, si pusiésemos un punto de prueba sobre el eje real positivo con esos valores, pues tenemos que es un ángulo de 0 grados, puesto que si hiciésemos esta grafiquita anterior para estos puntos de prueba, es más, vamos a hacerla para que quede más claro, cosa que no viene a veces aquí explicada. Veamos cómo habíamos dibujado el punto de prueba con un círculo rojo. Polos y ceros con taches y con puntitos. Entonces tenemos aquí el eje real y aquí el eje imaginario. Y el punto de prueba que queremos tomar, aquí sobre el eje real positivo, alguno de estos, a partir del eje real positivo, cualquier punto que ustedes quieran tomar, pues lo van a comparar con la ubicación de los polos. Tienen un polo aquí en el origen, tienen otro polo en -1 y tienen otro polo en -2. ¿Sí? Esto quiere decir que este punto de prueba puede ser cualquier zona que hayan elegido a partir del eje real positivo. Todo aquel punto que esté en esa zona va a formar un ángulo de 0 grados con respecto a los polos que ya existen, que están ahí ubicados. Entonces eso lo podemos poner como con verde, ¿no? Que incluso el polo que está en 0 apunta con 0 grados hacia allá. El polo que está en 1 apunta con 0 grados. Y lo mismo para el polo en -2 que apunta con 0 grados. Y eso no hay, no hay de otra. Todos tienen que apuntar con 0 grados si nosotros eligiésemos toda esa zona de prueba del eje real. Y esa conclusión, la tercera que aquí acabamos de anotar, es que como no se satisface ese 180 grados que se menciona o ninguno de sus múltiplos, no se satisface, pues simplemente decimos que no va a existir ahí un LGR. Así es como empezamos a construir el LGR. Hay que empezar a revisar dónde sí cumplirá con estas dos condiciones.
y ya empezamos a descartar dónde no. Es un avance. Y bueno, sigamos, porque hay muchos más pasos que revisar. Si no hay dudas de esos, continuamos. Y bueno, eso vamos a encerrarlo, ese comentario, con azulito, lo del punto de prueba. Ahora, siguiente. Punto de prueba en el eje real negativo. Ahora sí, vamos a vamos a probar qué es lo que puede suceder sobre el eje real negativo. Les digo, esta es una construcción geométrica. Esto es muy geométrico. Ahí sí hay que poner especial atención. Ahí sí vamos a poner una especial atención porque van a pasar las siguientes cosas. Voy a volver a hacer mis ejes reales, perdón, mi plano, que en este caso es plano complejo. Aquí está, gráficos XY. No, pero necesito que tenga las flechitas. Formas, a ver si con este. No. Formas, a ver si con este así. Miren, con este sí. Aunque necesito la parte negativa. Pues no me sirve mucho esto. Vamos a hacerlo a la antigua. Con dos flechas. Ahí está. Para este punto vamos a hacer lo siguiente. Teníamos el eje real y el eje imaginario, ¿no? Que también lo podemos poner como sigma y j omega. Bueno, ya descartamos que sobre el eje real, sobre esa línea del eje real, no va a haber un LGR porque esto esto es distinto a los 180 grados o sus múltiplos. Y aquí encerramos con rojo. No se satisface. Eso es el comentario interesante. Ahora para la parte del eje real negativo vamos a tener diversas zonas. Entonces, teníamos un polo en el origen, aquí. El polo, podemos poner polo 1 o polo de el S. Teníamos también el polo S menos 1 y también tenemos el polo S menos 2. Ahí está. No, es S más 1 y S más 2, ya que si no estarían ubicados en la parte positiva. Las raíces, como es S más 1, pues está en la parte negativa, ¿no? Y como es S más 2, pues también, su raíz es menos 2. Sí, ahí le había puesto el signo al revés. Entonces, aquí va a haber 3 distintas zonas de prueba. Esta que va a ser entre 0 a menos 1. Esta otra que va a ser entre menos 1 a menos 2. Y toda esta que te lleve hasta menos infinito. Es decir, de menos 2 hasta menos infinito. ¿Sí? Es decir, queremos saber cuál de esos 3
sí cumple con la condición del ángulo. Si alguna de esas tres cumple con esa condición, diremos, eso sí es un LGR. Bueno, pues vamos a evaluar si sí es cierto o no es cierto. Entonces, aquí más bien son puntos, o zonas de prueba, ya que es toda una variedad ahí. Puede ser toda una variedad ahí entre valores. Entonces, la primera es de 0 a menos 1. Vamos a ver qué pasa ahí. En esa zona, el ángulo que forma con esa zona de prueba del polo S, es decir, el que está en 0, ese es de 180 grados. ¿Sí? ¿No hay dudas con eso? Espero que no. Y si sí, pregunten con toda confianza. Luego, el ángulo en esa zona de prueba que forma el siguiente polo S más 1 es igual a ¿cuánto? ¿Quién me dice cuánto antes de que lo escriba? Es igual, ¿no, profe? No, es 0. Estamos aquí en este polo. Pero el Entonces, ángulo no se está midiendo de polo a polo, profe. no, es de polo a zonas o puntos de prueba. Ah, ok. Estamos en la primera zona que es de 0 a menos 1. Entonces, la primera no lo dibujo aquí porque se va a hacer un dibujadero de ángulos. Pero si estamos en esta zona, la del polo 0 sí da aquí 180 grados. Tiene que mirar a la izquierda. Y el siguiente, pues no tiene que voltear a ningún lado, simplemente se queda en 0 grados. 0 grados y 0 grados para el siguiente. Entonces escribimos que el ángulo también del polo S más 2 para esa zona de prueba es de 0 grados también. Para la primera zona de prueba. Entonces, hacemos las cuentas. Tenemos que, como mencionamos aquí, en la condición de ángulo, vamos a encerrarla. La que hicimos en nuestro apunte inicial. Se restan los tres ángulos. Porque son ángulos de polos. Entonces Sí se va a cumplir, ¿no? porque va a ser va a corresponder a 180, ¿no, profe? menos S menos el ángulo de S más 1 menos el ángulo de S más 2. Este 0 y este 180. Entonces esto da menos 180 y mencionamos que sí es parte del LGR. Ahí sí, esa zona, toda esa variedad como cumple con esa condición que surgió de la ecuación característica previamente dicha, como cumple con eso, podremos decir, ahí sí va a existir un LGR. Así que esa zona la consideraremos al final. Híjole, nos faltan dos y nos falta un montón, pero bueno. La verdad es Maestro, que de aquí... pero bueno, en donde tenemos el real positivo, ¿también el primero siempre va a ser 0 o depende también del punto? El primero siempre va a ser 0 porque si tenés
un polo en el origen, y pues el 0 no se considera positivo, así que todo lo que esté de mayor que 0 va a cumplir con 0 grados para el eje real positivo, como lo dibujamos aquí arriba. Ok. Así que el puntito del origen no es el eje R. Sí, gracias. Sí, ese es un detalle así bien sutil, porque hay sistemas cuyas ganancias son mínimas, 0.0 algo, 0.00 algo. Y aquí el LGR considera cualquier escala. Bueno, vamos al siguiente punto. La siguiente zona, que va de -1 a -2. Esta zona, pues vamos a identificarla. Entonces, ¿por qué no le ponemos nombre? Zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, esto era zona 1 y aquí esto es zona 2. Les decía que van a salir unas gráficas, pero bien bonitas. Bueno, la cosa es que entendamos bien para qué y cómo es que va todo esto. En la zona 2, a ver, el ángulo que forma el primer polo, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? El ángulo que forma después el polo S+1, ¿quién me dice? Y el ángulo que forma el último polo con la zona 2. Bueno, voy escribiéndolos. Ahí se debería de aumentar, ¿no? En el primero, profe, de 180 a 360, porque está dando el doble. No, es que no es la distancia, sino el ángulo al que apunte. Entonces el primero sería 0, profesor. Sería otra vez 180 grados. Ajá. El siguiente sería 180 grados ahora en lugar de 0. Y el último tendría que ser 0. Entonces, no es que esté más para allá, porque eso ya es cuestión de la condición de magnitud. Sino es simplemente el ángulo de donde apunte el polo, la zona del polo, a los puntos o al punto de prueba. Miren, como aquí está, como lo pusimos en un inicio. Son ángulos. Entonces, hacemos las cuentas, hacemos esas cuentitas. El primero pues va a quedar menos 180 grados, ya escribo directamente. El segundo va a quedar menos 180 grados y el segundo va a quedar menos 0. Ajá. Entonces ponemos que esto da menos 360 grados. Como que se me fueron un poco feos los números aquí. Así que esta operación da menos 360 grados. Lo cual nos permite decir que no es LGR, no es lo que nos interesa. Y por último, vamos a poner la última zona. Zona 3. Esa zona 3 va a ir de menos 2 a menos infinito. Así que en esa zona, pues vamos a tener que el primer polo pues va a apuntar con 180 grados hacia esa zona. El segundo polo también va a apuntar con 180 grados. De ese más 2, digo más 1. Y el tercer polo de ese más 2 va a apuntar con también 180 grados. Volvemos a hacer esas
cuentas, esas restas, y tenemos que es menos 180 grados, menos 180 grados, menos 180 grados, lo cual nos va a dar los menos 540 grados. Y eso sí cumple con el LGR, recuerden. Es más menos los múltiplos de 180 grados con 2K más 1. Así que esto sí es LGR. Esto es equivalente a menos 180 grados o a más 180 grados. Ese menos 540 grados. Es como si pusiéramos igual a ese 180 grados menos por 2 más 1. O sea, 180 por 3. Y así nos vamos a ir quedando con las zonas que sí sean LGRs. Subrayamos lo que hemos encontrado que sí sea LGR. Ahora bien, ahí ya encontramos, ya hemos hallado las zonas o las variedades de puntos sobre el eje real que sí son LGRs y que al final marcaremos todas juntas. El paso siguiente es encontrar las asíntotas. El LGR, como es una región geométrica, puede presentar asíntotas. Si mal no recuerdan, esas asíntotas son esas líneas imaginarias a las cuales pues las curvas que nosotros queremos graficar pues tratan de apegarse, pero que nunca van a tocar. Así que busquemos las asíntotas del LGR y eso es el punto número 2. Entonces vamos con el punto número 2. Y eso lo escribo con letras de a de veras. Entonces, punto número 2. Asíntotas del LGR. A ver cómo se está viendo nuestro apunte. Sí, va a acabar siendo un monstruo este apunte, ¿saben? No, para que lo presuman por ahí. Ahora bien, aquí vamos a probar un punto lejano al origen. Para encontrar las asíntotas necesitamos encontrar un punto lejano al origen del LGR. Aquí sí mencionamos que los puntos iniciales son de k igual a 0, sí. Sí, eso sí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para encontrar estas asíntotas, vamos a evaluar el límite con las letras cursivas que solían poner en cálculo. ¿Sí les decían que pusieran con letras cursivas el límite? ¿O así como sea? Como sea, profe, bueno, así nos enseñaron. Ah, bueno. No me acuerdo quién me traumó con eso entonces. Esos traumas de la infancia. En cursiva se ve más chido, ¿no? Ajá, bueno, pero igual. Es igual, es indistinto. El límite de GDS, es decir, la función de transferencia que nos interesa, cuando S tiende a infinito, pues nos va a permitir ver qué pasa con las asíntotas. Y esto es igual a lo siguiente. Con letras cursivas, que se vea bonito el límite. Cuando S tiende a infinito, de esta función K sobre S por S más 1 por S más 2. Creo que ya llegó la basura en un momento. Yo creo que ya tocarán el timbre ya. Pero creo que ya la dimos. Bueno. Entonces, vamos a encontrar el límite a esto. Esto va a ser igual a, o va a ser aproximado al límite cuando S tiende a infinito de K sobre S cúbica.
Es decir, si la S va a tender a un infinito, realmente el 1 y el 2 acaban siendo casi nada, se desprecian. Y es como encontrar el valor de esta función cuando se queda solamente con las puras S. Porque por la simple noción de que para un infinito un 1 o un 2 es prácticamente nada. Así que vamos a buscar esa condición de ángulo. Con la condición de ángulo, pero ya lo escribí así. Con la condición de ángulo. Con esa condición de ángulo, ¿qué vamos a hacer? que bueno, esta S pues va a tener un cierto ángulo y el exponente, como saben, si los pasa como un multiplicador al ángulo del término en S. Como saben, el exponente pasa multiplicando en el caso de querer evaluar ángulos. Y este deberá ser igual otra vez a esa condición de más o menos 180 grados por 2K más 1. Y bueno, esto se va a traducir así. Todo esto, esas asíntotas, pues corresponden a despejar esos ángulos de las trayectorias de la S que estamos aquí escribiendo. Recuerden, este 3 sale de que el exponente menos al pasarlo al numerador pasa negativo y los exponentes regular siempre van a multiplicar a los ángulos. Entonces, ese ángulo de las asíntotas, pues básicamente es el ángulo de esa S. Va a ser igual a, si despejamos, tendremos más menos 180 grados por 2K más 1 entre S3, si despejamos S3. Ahora bien, esas asíntotas. Profe, una pregunta, ¿no pasa en el 3 con el signo de menos? Bueno, es que como se tiene más o menos 180 grados. Ah, bueno, sí, saldrá igual. Va a dar igual. Si se tuviera solamente una condición para un signo, pues sí, pero no. Realmente aquí esa parte es indistinta, pero sí lo podemos poner. Sin embargo, da igual. Gracias por la observación. Entonces, vamos a escribir cómo son las asíntotas. Creo que aquí sí vamos a usar un poco más de espacio. Vamos a ocupar un poco más de espacio. Entonces voy a aprovechar mejor. Las asíntotas son más 60 grados, menos 60 grados y los 180 grados. Es decir, menos 180 entre 3, pues dará más menos 60 grados. Y pues en el caso de K igual a 0, pues va a dar esos 60 grados. Ya cuando K empiece a dar 1, 2 o 3, pues va a ser 180 grados. Eso vamos a anotarlo aquí. Es la letra pequeña que no menciona. Estos más menos 60 grados son debido a cuando K es igual a 0.
Y este 180 grados es para todas las restantes Ks, 1, 2, etcétera. ¿Sí? Y bueno, bueno. Si no hay dudas hasta ahorita, seguimos. Porque tenemos estas asíntotas, no basta con saber sus ángulos. Tenemos que ubicar en dónde se encuentran. Entonces seguimos con esta parte de las asíntotas. Voy a escribir aquí que estas cortarán con el eje real si pasa lo siguiente. Ahorita voy explicando. Les digo que este OneNote sí nos lo vamos a aprovechar con todo esto. Vamos a volver a plantear GDS, ya que ahora nos interesa saber si cortan las asíntotas con el eje real o, más aún, en dónde cortan. Porque no necesariamente estarán en el origen. Tenemos S más 1 y S más 2. Y arriba tendríamos K. Y bueno, en el origen recuerden que habíamos, lejos del origen, ese lejos del origen, podríamos desglosarlo también como GDS igual a K. Y si desarrolláramos ahí el polinomio, tendríamos S al cubo más 3S cuadrada, etcétera. Y bueno, bueno. Ponemos que para valores grandes de S, existe una aproximación para este polinomio. Una cosa es en el límite y otra cosa es una aproximación del polinomio. Que se puede escribir como K, y como al final de cuentas es uno de grado 3, es una aproximación de S más 1 al cubo. Y bueno, habrá que revisar a detalle la aproximación de polinomios, ya que ese es otro tema de álgebra, pero eso se los dejo aquí como notita. Revisar las aproximaciones de los polinomios. Y bueno, todo esto es para concluir lo siguiente. De esta última ecuación, un dibujo de el eje R son 3 rectas. Es decir, son las 3 asíntotas con los 3 ángulos. Vamos a ponerlo de esta manera. Que es el ángulo de K entre S más 1 al cubo, pues tendría que ser S más menos 180 grados por 2K más 1. Una cosa es el ángulo de las asíntotas y otra cosa es que esto tenga que cumplir con esa condición. Y bueno, esto también lo podríamos poner como menos 3 por S más 1, que va a ser igual a más menos 180 grados
por 2K más 1. Y bueno, otra vez ponemos que el ángulo de S más 1 va a ser igual a más menos 60 grados por 2K más 1. Y bueno, vamos a escribir esto con letras. Con letras mejor. Vamos a poner que en la última ecuación sustituimos lo siguiente. Vamos a cambiar la S por el siguiente término. Vamos a cambiar S por sigma más J omega. ¿Sí? Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a escribirlo con azul, la consecuencia de ese cambio. Que el ángulo de sigma más J omega más 1 va a ser igual a S más menos 60 grados por 2K más 1. Es decir, estamos trabajando solamente con el polo que aproxima todo ese polinomio. Teníamos polo en S más 1, polo en S más 2, y una posible aproximación para trabajar solamente con uno de ellos es S más 1, ya que de otro modo pues se vuelve complicado o incluso, no sé, tal vez imposible de resolver algebraicamente lo que estamos buscando, que es este ángulo. Vamos a ver ese ángulo. Oiga, profe. Sí. Perdón que la interrumpa. ¿Ahí en ese es igual a 6 o es un signo? Es un sigma. Ah, es un sigma. Sí, recuerden que los ejes, sigma es para los reales y J omega es para los imaginarios. Pero Okay. tienes razón, hay que exagerar ese sigma. ¿Sí? No se confundan con 6. Todo esto simplemente hay que encontrarle esa explicación, ¿no? Que ningún término se quede sin mencionar de dónde viene. Y bueno, ahora en esta última ecuación vamos a poner que bueno, tenemos sigma más J omega más 1 igual a más o menos 60 grados. Pero eso también, o bien, vamos a poner esta ecuación, que tangente inversa de omega entre sigma más 1, es decir, el ángulo de ese término que va a ser cateto opuesto, es decir, omega, porque es la componente imaginaria, sobre sigma más 1, pues tiene que dar otra vez ese más menos 60 grados por 2K más 1. Y bueno, eso va a ser 60 grados, más menos, y también bueno, aplicando esa tangente, vamos a poner aplicando la tangente, tendremos que omega entre sigma más 1 va a ser igual a la raíz de 3. O a la menos raíz de 3. Y también posiblemente a 0 grados, como se mencionó anteriormente por los 180. Bueno, en este caso sí podría ser equivalente.
Y bueno, vamos a escribir lo siguiente. Esto se desglosa de esta forma. Que sigma más 1 menos omega entre raíz de 6. Este sí es 6. Va a ser igual a posiblemente 0 grados o 0. También que sigma más 1 más omega entre raíz de 6 va a ser igual a 0 grados. Y con lo cual también podemos decir que omega sea igual a 0 para esta condición. Y en este caso tendremos 3 líneas rectas. Vamos a dibujar esas asíntotas. Vamos a dibujar la conclusión de todo esto. Tendríamos aquí arriba, tendría que dibujar hacia arriba esto. Aquí está. Y también el eje horizontal. Ahí está. Y el nombre de los ejes. Este era el eje imaginario o J omega. Y aquí está el eje real o sigma. Entonces, vamos a ubicar qué es lo que está pasando con estas asíntotas. Vamos a tener una intersección sobre el eje imaginario en J raíz de 3. Como pusimos aquí arriba. ¿Sí? Y también vamos a tener una intersección en el eje imaginario en la parte negativa con menos j raíz de 3. De ahí que se sacara este valor aplicando esa tangente. Y bueno, la intersección con el eje real es el valor de ese polo aproximado, menos 1. Recuerden que de la función de transferencia original, que era S por, bueno, K sobre S por S más 1 por S más 2, para valores grandes de S, porque estamos buscando esas asíntotas en donde los valores se disparan. Un aproximado para ello pues es S más 1 al cubo. Es una aproximación de ese polinomio. Y ahora vamos a puntear. Vamos a puntear, yo creo que con rojo más grueso. Estas 3 rectas. La primera, que era de más 60 grados, pues estará aquí. Pero no olviden que esto no es el eje R, sino son las asíntotas del eje R. Dibujar el R tal cual es un rollote. Es un rollote, así que se construye a partir de estas suposiciones. Estas son las asíntotas. Y la otra estaba en 180 grados. Aquí. Recuerden. ¿Dónde están lo que habíamos puesto? Que una era en 60, otra en menos 60, otra en 180 grados. Y los valores anteriores que se obtuvieron, raíz de 3 menos raíz de 3 y 0 grados, son en este caso las intersecciones con el eje imaginario. Y bueno, tenemos estas 3. No está de más poner que en esta recta
en esta tangente correspondía a ese valor de sigma más 1 menos omega entre raíz de 3. Ajá. Disculpen, aquí me equivoqué con entre sigma. Aquí va entre raíz de 3. Hay que hacer esa corrección, disculpen eso. Puse sigma y aquí va entre raíz de 3. Y bueno, en la parte de abajito, pues correspondería a puse la parte positiva, que es sigma. Ay, me voy a ir un poco chueco. Voy a poner hasta acá. Que esta recta corresponde a sigma más 1 más omega entre raíz de 3. Y en esta recta que está acostada corresponde a omega igual a 0. Y pues es perfectamente concordante con lo anterior puesto, con lo anterior escrito, porque pues cuando omega 0 es cuando las asíntotas, pues el valor de la asíntota en imaginario pues es 0, es una recta igual a 0. En el otro caso son asíntotas que corresponden a donde omega sí tiene un valor, e incluso un cruce con raíz de 3, pero en J. Y bueno, recordando, ese raíz de 3 sale a partir de que si se aplica la tangente a ese ángulo, más aparte, en esta zona que es el origen, sigma es igual a 0. Así que si sigma es igual a 0, de esta ecuación de aplicando tangente, se puede obtener que omega, ahí va a valer esa raíz de 3. Les digo, todo esto es geometría. Todo esto es geometría, pero aplicada a esta parte de los, cómo se comportan las funciones de transferencia con este detalle, ¿no? Con este detalle de variar, todo por culpa de una ganancia acá que está cambiando. Y bueno, ya tenemos las asíntotas y ya son las 8 y no acabamos, pero vamos a seguir porque si no, esto se va a quedar en suspenso y no quisiera. Entonces vamos a la siguiente sección. Como pueden ver, ya nos alargamos un poco, pero vamos a la sección 3. Aquí voy a poner una línea separadora. Esta línea separadora. Y vamos a poner aquí con número la parte 3 de todo esto. Aquí está. Hago zoom. Parte 3. Y vamos a escribir esto. ¿En qué consiste esta tercera parte? En determinar punto de ruptura. Bien. Todavía no tenemos idea de cómo es que va a ir el eje R, pero puede existir puntos en los que las trayectorias se bifurquen, no haya rupturas. Ahora eso vamos a determinarlo de esta manera. En el punto de ruptura, vamos a comentar que a partir del cual las ramas del LGR que se originan en los polos 0 y 1, perdón, 0 y menos 1, cuando K aumenta, se alejan del eje real y se mueven sobre el plano complejo.
se mueven sobre el plano complejo. Ahora bien, estos puntos de ruptura son estos puntos de ruptura tienen que ver con las raíces, o son las raíces múltiples de la ecuación característica. Vamos a ver a detalle este comentario. Algo pasa interesante en los polos que se originan en los polos 0 y 1. Miren, vamos a ver nuestra zona previamente dibujada. En los polos 0 y 1, que sí es el eje R, ¿qué es lo que ahí había? En -1 estaban las asíntotas. Así que en esas asíntotas, justo en esa zona, es posible que haya una zona de ruptura. Eso es lo primero que debemos de notar. Si hay unas asíntotas, significa que alguna trayectoria por ahí va a suceder algo como una bifurcación. Y bueno, matemáticamente esto tiene que ver con las raíces múltiples de la ecuación característica. Vamos a desglosar esto. Como saben, todo poco a poco se va aclarando un poquito más porque hasta que no se va viendo gráficamente. El método sencillo para obtener esto es el siguiente. Ahora queremos saber dónde están esos puntos de ruptura. Tenemos que plantear una ecuación característica f de s que va a ser igual a una b de s más una ganancia k por a de s, y esto será igual a 0. Esta ecuación ya la pueden encontrar en la bibliografía. Y esta es la ecuación característica. Ahora bien, de esta tenemos que mencionar que ADS y BDS no contendrán K, o no contienen K. Eso puede sonar un poco extraño, pero vamos a avanzar para que esto quede bien claro. Y bueno, f de s igual a 0 tiene raíces múltiples, es decir, en la zona de ruptura va a tener raíces múltiples en puntos, esto sí hay que señalarlo, donde la derivada de esa ecuación característica con respecto a S ya no es con respecto al tiempo, sino es con respecto a S, que es la variable compleja, sea igual a 0. Es decir, cuando exista un cambio, una razón de cambio que sea igual a 0, entonces ahí va a haber esas raíces múltiples. Bueno, vamos a hacer una anotación. Nótese nada más. Ahorita pongo el acento. Que f de s, poniendo que tiene raíces múltiples de orden R, donde R es mayor o igual a 2. En este caso, vamos a ponerlo así. Todo esto, les digo, es como cuando empezábamos a poner las primeras condiciones, que no se veía como
contexto, pero ahorita toma sentido lo que estamos aquí escribiendo. Que f de s, suponiendo que tiene estas raíces múltiples, pues podría ser s menos s, la primera raíz, a la r, donde r va a ser mayor o igual a 2, s menos s2, y así hasta s menos s enésimo, ¿no? La raíz enésima. Y bueno, de todo esto, si hacemos esa derivada de f de s con respecto a s, cuando evaluemos en la primera raíz, la de mayor orden, s igual a s1, va a pasar lo siguiente, que esas serán las raíces múltiples que satisfacen esta ecuación. Y bueno. Todavía falta, pero sigamos. Esto todavía tiene una explicación un poquito larga. Pero si usamos esa ecuación en la primerita que planteamos, vamos a escribir ahora desde acá. Usando de f, la derivada de f con respecto a s, va a ser igual a esa b' de s más k por a', a' de s, eso siendo igual a 0, con a' de s, que va a ser igual a la derivada de a de s con respecto a s, y por supuesto que la b' hay que especificar que pues también es la derivada con respecto a esa variable. Esto nada más es especificación. Y bueno, esto vamos a recalcarlo, que el valor de k que producirá raíces múltiples en la ecuación característica, según lo anterior, es el siguiente. De esa última que se ha planteado, pues se despeja acá. Es k igual a menos b' de s entre a de s. Y bueno, si sustituyen eso, sustituyendo hasta acá. Profe, una pregunta. Cuando sustituimos k, ¿no quedaría también que es prima de a? Sí, gracias, Gonzalo. No, me fui un poco a prisa. Pero sí, nada más es esa prima que también se pone. Bueno, ahora sí vamos a sustituirla, que es en la original, que es f de s, sería igual a b de s, menos b' de s entre a de s.
prima, porque se me olvidó hace rato, por la A. Y todo esto pues tendría que dar 0. Y vamos a tener lo siguiente. Coma. Tendríamos que para esta última ecuación es B de S por A' de S menos B' de S por A de S. Y esto es igual a 0. Y de esta última ecuación, despejando S, se obtendrán raíces múltiples. Y esto va a quedar así. Que la K siendo igual a menos B' de S entre A' de S, que ya habíamos dicho, pero también esa derivada de K sobre ds va a ser igual a esto, que vendría siendo B', si despejan algebraicamente, B de S por A de S, menos B de S por A' de S. Bueno, ahí se invierten los signos entre A cuadrada de S. Todo esto es todo esto corresponde a la parte a la parte precedente para entender qué es lo que pasa con estos puntos de ruptura. Así que ahora sí vamos directamente a aplicar estos términos que se acaban de plantear. Entonces vamos a poner un punto y aparte. Un punto y aparte para la siguiente sección. Y bueno. Si se obtiene si se obtiene si se obtiene la derivada de K con respecto a S, pues se sabría que los puntos de ruptura, pues no todos son reales. O no son todos puntos de ruptura reales. Así que bueno, también hay que saber si es un punto de ruptura de ingreso o de salida. Pero mejor vamos a escribirlo ahora para el ejemplo en específico. Vamos a poner que después de todo el contexto anterior, vamos a escribir. Volviendo al ejemplo, por fin. Volviendo al ejemplo, G de S más 1, no lo olviden, que G de S más 1 igual a 0, se obtiene lo siguiente, que es K sobre S por S más 1 por S más 2. Y esto era G más 1, pues da igual a 0. Replanteando todo esto, vamos a despejar ahora acá. Entonces, o bien
K, que sería igual a menos menos S cúbica, desarrollando el polinomio, más 3S cuadrada, más S. Ah, es más 2S. Se me olvidó el 2. Ajá. Más 2S. K es igual a eso si despejamos de la ecuación característica anterior. Y ahora sí, como decía el contexto previo, si obtenemos la derivada de K con respecto a S, y planteamos que sea esta igual a 0, pues vamos a tener que esa derivada de K con respecto a S, pues no está tan difícil de obtener, que vendría siendo la S cúbica, tendría todo, sería negativo, se queda como negativo, es 3S cuadrada más 6S más 2. Así que esto es un polinomio de segundo orden cuyas raíces pues las pueden encontrar fácilmente. Así que vamos a poner esas raíces. Si esto se iguala a 0, esas raíces van a ser S, la primera va a ser menos 0.42. Y la segunda raíz va a ser menos 1.57. Y bueno, de estos dos, si nos asomamos a las zonas que habíamos previsto que si eran o no LGR, vamos a asomarnos. Menos 0.42 sí está dentro de un LGR. Recuerden, el 0 y menos 1. El menos 1 a menos 2 no es LGR, así que menos 1.57 lo vamos a discriminar. ¿Sí? Entonces vamos a escribir que en este caso vamos a escribir que es el punto de ruptura real. Pero ¿qué pasa con la otra? Con menos 1.57. Pues que no es LGR para empezar. Y bueno, no es ni punto de ruptura o de ingreso real. Y bueno, si sustituimos eso también, si sustituimos los valores de las raíces, tendremos para acá tendremos sus correspondientes valores de K. Entonces, por un lado va a ser K igual a 0.38 y también va a ser menos 0.38 para cada una de esas raíces. Vamos a poner S1 y S2, aunque no me gusta tanto la idea porque son distintas a los raíces, pero bueno. Ya sabemos ahora que este valor es en donde la gráfica del LGR se va a romper, se va a cambiar su dirección. Y bueno, con todo lo anterior, que es el precedente para entender por qué se hace esto y la conclusión de que es el punto de ruptura real del LGR, pues con eso terminamos el punto 3. Solamente se resume en que se despeja la K de la ecuación característica, esa K se deriva y de esas raíces uno debe de revisar pues cuál corresponde al LGR. Ahora bien, ya punto 4.
punto 4 porque si no se nos acaba el tiempo. Creo que al final simplemente vamos a armar las cosas. Ajá. Entonces, en el punto 4 es lo siguiente. Necesitamos conocer la ubicación del LGR sobre el eje imaginario. Determinar puntos donde el LGR cruza con el eje imaginario. A veces es parte de o a veces simplemente lo cruza. Pero para esto se utiliza el criterio de estabilidad de Hurwitz. El criterio de estabilidad de Hurwitz es básicamente el encontrar las raíces positivas o negativas del polinomio característico. Las raíces positivas son las raíces inestables y las raíces negativas son las raíces estables, con parte real negativa. Sin embargo, pueden existir polos que hace oscilar al sistema o que hace tener un comportamiento oscilatorio. Y bueno, para esto vamos a hacer lo siguiente. Planteamos la ecuación característica. Y esta es la anterior que desarrollamos, S cúbica más 3S cuadrada más 2S, pero pues va a llevar una K. La K si se hace el respectivo desarrollo. Y se va a llenar una tabla. Con Ruth Hurwitz nos pide llenar una tabla en donde organicemos los coeficientes para S cúbica, para S cuadrada, para S a la 1 y S a la 0. Ahora bien, esos coeficientes se ordenan de la siguiente manera. Para S cúbica va un 1, que es el coeficiente de S cúbica. En S cuadrada va el coeficiente 3. Y si nosotros utilizamos las reglas de Ruth Hurwitz, vamos a cortar este proceso, no las vamos a explicar en esta ocasión porque igual que en los casos anteriores es repasar muchas cosas. Podemos decir que aquí va un 2 debido a este 2 y aquí va una K. Es decir, estos son los primeros coeficientes del polinomio que se acomodan en el arreglo de Ruth Hurwitz. Y bueno, si multiplicamos K por 1 y 3 por 2, tendríamos aquí 6 menos K para el siguiente arreglo sobre 3. Y en la última S, que es S igual a 0, se acomoda, está K. Esto que es de Ruth Hurwitz, vamos a aplicar lo siguiente. K iguala con 0 sí, con 0 S1, si K es igual a 6. El hecho de que este término sea igual a 0 es que va a estar justo entre el eje positivo y el eje negativo. Y vamos a escribir lo siguiente. Que los puntos de cruce con eje imaginario están dependientes de la fila S cuadrada. Bajo estas condiciones. Vamos a poner que es 3S cuadrada más K
que va a ser igual a 3s cuadrada más 6 igual a 0. Esto, bueno, pues este sale de la segunda fila, como habíamos mencionado. Y aquí el chiste es simplemente ver qué valores debe de tomar A para cumplir ahí con el criterio de Routh-Hurwitz, porque el criterio de Routh-Hurwitz te habla también de cambios de signo. Y bueno, para este último, las raíces de ese polinomio es S igual a más menos J raíz de 2. Y bueno, lo anterior, vamos a escribirlo, que estos últimos valores, se me recorrió para allá esto, son las frecuencias en los puntos de cruce con el eje imaginario. Es decir, que ese valor es el valor de la frecuencia, es decir, del eje imaginario J omega en su mismo cruce. Esto quiere decir que omega es igual a más menos raíz de 2 cuando la ganancia es igual a 6. La ganancia igual a 6 hace que el término de S1 pues sea igual a 0 y que a su vez en la fila S2 corresponde a esas soluciones para S mismos que son los valores de la frecuencia cuando va a cruzar el eje imaginario. Y bueno, hay una forma alternativa. Se puede hacer una forma alternativa en donde si se tiene vamos a escribir la forma alternativa para obtener esos valores. Alternativamente, si ustedes sacan de aquí 3 y sustituyen S cuadrada por J omega al cuadrado más 6 y lo hacen igual a 0, pues van a encontrar que las soluciones para esa ecuación también son omega igual a más menos raíz de 2. Entonces, aquí simplemente fue igualar a 0 los términos de este arreglo. Mismo arreglo que se especifica en Routh-Hurwitz. Oigan, son 8:30 y nos falta poquito. Yo les pido que aguanten, ya casi acabamos. Yo no he desayunado tampoco. Pero esto ya casi acaba. Vamos a apurarnos. Punto número 5. Ya que sabemos en dónde intersectará el LGR con la parte imaginaria, pues queda seleccionar algunos puntos de prueba. Estos puntos de prueba seleccionados tienen que ser en vecindades amplias del eje J omega y del origen. Para estos puntos de prueba, pues hay que aplicar la condición del ángulo. Y la suma de todos los ángulos en ese punto de prueba indicará la dirección que debe de tener ese punto de prueba en el LGR. Algo que tal vez no he recalcado es que los puntos de prueba, es que el LGR tiene también una dirección, un flujo. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Para el punto 5 es selección de puntos de prueba
en vecindades del LGR. Vecindades del LGR amplias del eje J omega, el eje imaginario, y el origen. Después, aplicar condición de ángulo. Ahorita escribo la condición de ángulo que ahí queda para que la suma de los ángulos en punto de prueba o puntos de prueba indicará la dirección que debe tener dicho punto. Es decir, esta también es una parte que podría ser laboriosa, pero simplemente la dejaré indicada gráficamente. Por el tiempo que tenemos. Esto es el ángulo de teta 1, teta 2, teta 3. Lo que dice el punto 5 es lo siguiente. Tenemos aquí nuestro eje. Y seleccionaríamos un punto de prueba P. Como tenemos un polo y un polo hasta acá, ese punto de prueba para S más 2, para S más 1 y para S solito, pues esos formarían ángulos teta 1, teta 2 y teta 3. Y bueno, ese ángulo del que se habla quedaría que es teta 1, bueno, ya no es coma. Ya no es coma. Teta 1 más teta 2 más teta 3, porque bueno, ahí se están conjuntando con el punto de prueba, debe ser igual a 180 grados. Para cualquier punto de prueba. Pero pues eso ya queda a evaluar, ¿no? A evaluar las zonas que correspondan al LGR. Sin embargo, las zonas que están dentro del mismo plano es difícil atinarle, ¿no? Porque como saben, hay unas que son, hay unas que no son. Y dicho lo anterior, ya podemos abarcar el último punto. El último punto. Punto 6. El punto 6 simplemente es dibujar. Profe, ¿le puede subir tantito, nada más un momento para ver el dibujo de la gráfica? Ok, sí. Ok, ya, ahí está. Gracias, profe. Era el dibujo donde se selecciona cualquier punto de prueba en las vecindades o cercano a donde uno sepa que va a haber LGR y que estén alejadas del origen y del eje J omega para aplicar esas condiciones de ángulo. Sin embargo, esas zonas, pues nos vamos a tardar ahorita un poco. Pero ya con la información previamente dicha, podemos ir dibujando nuestro LGR. Podemos empezar a dibujarlo. Entonces tenemos aquí este eje. Tenemos aquí este otro eje. No había LGR en la parte derecha, así que no va a haber ahí tanto problema. Voy a bajar un poco para exagerarlo.
¿Sí alcanzaste a copiar? ¿Sí alcanzaron a copiar lo anterior? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces ahora sí vamos a dibujar nuestro LGR con lo que ya habíamos conocido. En nuestro LGR teníamos polos, uno en el origen. Polo 1, polo 2 y polo 3. Estos polos era S, S más 1 y S más 2. Recuerden que el LGR es aquella zona que está en el eje, en el plano complejo, J omega, y sigma. Sigma es la parte real, el plano complejo es la parte imaginaria. Perdón, el eje vertical. Se ve que ya estamos en las últimas. Pero ya. La asíntota que encontramos estaba ubicada en -1. Vamos a redibujarla con la línea punteada. E intersectaba en raíz de 3, ¿no? También hacia abajo intersectaba porque el LGR es simétrico. Intersectaba en menos raíz de 3. Ahora bien, ese es el esqueleto de lo que sabemos del LGR. Y bueno, había otra asíntota, ¿no? En 0 también. Pero vamos a dibujar las zonas que sabemos que si era LGR con este colorcito, yo creo que con un color lava. O Ay, perdón, me dio estornudo. Pero todo bien. Entonces con este color sabíamos que a partir de aquí sí era LGR. Entonces voy a poner aquí una anotación de que este color corresponde a la zona de LGR. Y también la zona intermedia entre el polo 1 y el polo 2. Y había una zona de ruptura aquí en menos cuánto, menos punto 42, que ahorita voy a anotar. Y en esta zona de ruptura el LGR perseguía las asíntotas. Perseguía esas asíntotas. Es por eso que se le llamaba zona de ruptura. ¿Sí? Y bueno, vamos a anotar los valores de los que estábamos hablando hace rato con todas los cálculos anteriores. En este que está aquí era el valor de menos 0.47, ¿no? La zona de ruptura. Vamos a poner ahí ruptura sobre el eje real. Y la intersección aquí con el eje imaginario del LGR más no de la asíntota es cuando K valía 6. Cuando K valía 6, ahí el LGR cuánto valía en magnitud, no sé, lo buscamos, más menos raíz de 2. Raíz de 2 menos raíz de 2. Y en ese punto volvemos a mencionar que también K tenía otro valor. Tendría otro valor o me parece que es el mismo. Sí, me parece que con ese mismo valor da más menos raíz de 2. Lo que sí es de anotar también. Vamos a anotar
que entre más se aleja este LGR se dispara, es cuando K tendía a infinito. Cuando la ganancia tiende a infinito. Hay sistemas cuya ganancia, si tiende a infinito, pues va a ocasionar otros comportamientos. Pero aquí vemos claramente la tendencia. Entonces, bueno, aquí estaba la raíz en -2, en -1. Y por aquí estaría el valor de K igual a 1.03. Aquí hay otro valor donde K, siendo igual a 6, el LGR da -3. Esas son las soluciones cuando intersectaba con el eje real. Y bueno, ¿qué me falta por anotar? ¿Qué me falta por anotar de este LGR? Pues creo que es todo. Creo que eso es todo. Así queda este LGR dibujado con color pues resaltante, ¿no? Porque recordamos que desde el paso 1 estábamos tratando de revisar qué zonas era sobre el eje real para el primer punto. Después buscamos las asíntotas, que era hacia dónde se iba a pegar el LGR. También buscamos las intersecciones con el eje imaginario y resultaron dos soluciones, más menos raíz de 2. Y el valor en el que esa ganancia, pues hace que este sistema pues tenga esa intersección. Los valores cuando K tiende a infinito pues se disparan para el LGR aquí con las curvas de las asíntotas, que aquí ya no seguí dibujando, pero que continuarían. Y pues ese es el resumen de todo esto. Como ven, está bastante interesante, es algo bastante complejo. La primera vez que se ve. Si practicamos y hacemos más ejercicios, yo creo que van a salir más rápido, ya que a veces hay que estar explicando. De hecho, si lo notaron, hay varios pasos que nos lo pasamos de rápido. Simplemente se mencionó brevemente en qué consistía cada paso, pero profundizar en ellos podemos hacerlo en otra ocasión. Sí, con todo gusto podemos profundizar en detalles de Routh-Hurwitz, en detalles de la equivalencia de los polinomios, en las ecuaciones características. Hay muchas cosas ahí que aún poniéndolas de rápido ya nos echamos un ratito. Vamos a cerrar esto último viendo cómo esto lo puede expulsar el software. El software con ayuda de los cálculos, ¿no? Vamos a buscar a usar el comando que mencioné la vez pasada, que creo que era rlocus. Está bien monstruoso, profe. Está tranquilito, hay unos bien interesantes. Este es el introductorio. Me acuerdo cuando hacía examen de esto. Pues ya no, porque si no, más bien vamos a ver ejercicios y explicarlos. Bueno, con esto último vamos a cerrar. Vamos a recordar cómo se utiliza esto de rlocus. Vamos a poner help rlocus. El locus R, ¿no? Como dice, está bien loco el locus R. Necesitamos un sistema. System. Y system va a ser G. Entonces vamos a poner G igual a, me parece que sería el comando TF. Vamos a poner sys, va a ser TF, transfer function de arriba, que no había nada, ¿verdad? Era 1, y abajo era el polinomio de, ¿cómo estaba nuestro polinomio de abajito? ¿Quién lo recuerda por aquí? De S por S más 1 por S más 2, profe.
Ajá, este. Es el original. ¿Cómo quedaría? 1. ¿Cómo se desglosa ese polinomio? Lo habíamos puesto por aquí. Para no hacer las cuentas. Bueno, ya. Sería S cúbico. 3S cuadrada, ¿no? Ya habíamos puesto que era S cúbico más 3S cuadrada más 2S. Más 2S. Ok. Vamos a poner ese. Entonces era 1, 2. Ah, no. 3, ¿no? 2. Sí, 3 y 0. 2. Entonces, es esta función de transferencia. S cúbica más 3S cuadrada más 2S. ¿Ya? Porque ahí está desglosado. Entonces simplemente ponemos R locus de G, ya que H valdría 1. Y con este comando de R locus, vean qué es lo que nos simplifica la vida el software, ¿no? ¿Cuánto trabajo hay detrás de todo esto, ¿no? A mano. Imagínense lo que hacía la gente en los años 40 o incluso posiblemente en la mismísima guerra mundial, donde tenían que predecir los sistemas, su comportamiento, las ganancias que requerían, y posterior a esto, ¿no? Toda el avance. En ese entonces, pues eran los sistemas analógicos los que estaban más presentes. Ahorita, pues, y todavía siguen siendo muchos de ellos, Aquí está, miren, en el LGR que genera el software es el mismo que nosotros hemos calculado. Si nosotros ubicamos los valores, miren, aquí está. La intersección con el eje imaginario, ahí está. Frecuencia 1.4, que es raíz de 2. Vamos a ver la zona de ruptura. A ver, frecuencia, a ver, polo es menos 0.40 y algo, o sea, coincide con lo que ahí calculamos. ¿Qué más? Pues podremos ubicar los otros valores, por ejemplo, en menos 3, a ver por aquí. Debe estar esa K de casi igual a 6, ¿no? Ahí está, menos 3, 6 y algo. No es muy, se me pasa tantito porque es el cursor, ¿no? Mueve los valores, pero pues ahí está. Logramos igualar lo que puede hacer un software con un comando, pero que detrás de ese comando está todo este asunto. Con esto cierro esta clase. Espero hayan disfrutado el ejercicio. Estudien los detallitos del mismo. Es un tema súper interesante. Como ven, aquí hay cálculo, aquí hay geometría, aquí hay números complejos, hay control, hay transformada de Laplace, ¿no? Aquí se conjuntan muchas cosas, ¿no? No por nada esta materia es de las últimas de las ciencias de la ingeniería. Bueno, con esto cierro. Les deseo un buen viernes. Pásenla bien y cambio y fuera. Adiós. Okay. Gracias, maestro. Estuvo bueno. ¿Qué pasó? Estas 5 hojas de cálculo. Voy a dejar de grabar.